Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenos días. En nombre de la quinta versión de la Cátedra Global Uninorte, les damos una muy cordial bienvenida al evento Mujer y Poder Global, Rompiendo Techos de Cristal, la mujer en la diplomacia, para la cual contamos con la muy especial participación de la señora María Emma Mejía, ex canciller de la República. Los dejamos a continuación con la decana de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Silvia Gloria de Vivo, quien estará dando unas palabras de bienvenida. Bienvenida, decana. Gracias, Natalia. Muy buenos días para todos. Bienvenidos a este espacio tan lindo. Es el primero de nuestra serie Mujer y Poder Global, Rompiendo Techos de Cristal. Esto es una serie que nace como una iniciativa de 3 egresadas del Programa de Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte y que tiene el ánimo de exaltar el rol de liderazgo ejercido por mujeres ejemplares en escenarios sociales, económicos, culturales y políticos a nivel internacional. Ellas como internacionalistas buscan motivar a estudiantes, a egresadas de diferentes disciplinas a inspirarse en la trayectoria de mujeres líderes, influyentes y que hayan generado un gran impacto en sus campos con el fin de convertirse en agentes de cambio. Este programa se dirige principalmente a público joven y estas egresadas pretenden a través de estas conferencias y entrevistas a mujeres destacadas romper paradigmas sobre el rol de la mujer en espacios de poder en diferentes ámbitos, conociendo no solamente sus experiencias, sino también los desafíos que han enfrentado y las lecciones que han aprendido estas mujeres durante su carrera. Y para inaugurar esta serie tenemos una invitada de lujo, una invitada especialísima para hablar en primer lugar sobre el rol de la mujer en la diplomacia. Nos acompaña hoy como invitada especial la embajadora María Emma Mejía Vélez. Bienvenida, embajadora, a Uninorte en este espacio. Pues de verdad muchas gracias por la invitación, por tenerme en una universidad que quiero mucho, ahora les cuento por qué, pero que me unen muchas cosas. Trabajé mucho con el anterior rector, con Chucho Ferro, y por supuesto ahora con el doctor Meisel, y a usted la saludo, Silvia, sé la tarea que están haciendo en relaciones internacionales, en ciencias políticas, en derecho. Entonces muchas gracias por esta invitación y por pensar que este es un tema absolutamente fundamental en los tiempos que vivimos. Bueno, María Emma es política, periodista y diplomática colombiana. Ella ha liderado diferentes procesos en el sector público, multilateral y filantrópico. Fue representante permanente, embajadora ante las Naciones Unidas en Nueva York en el periodo 2014-2018. Se desempeñó también como secretaria general de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, de 2011 a 2012. Fue ministra de Relaciones Exteriores entre el 96 y el 98, ministra de Educación entre el 95 y el 96. Fue la primera mujer embajadora de Colombia en España entre el 93 y el 95, miembro de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores de Colombia y dirigió también la Fundación Pies Descalzos de la cantautora Shakira durante una década. Con ella van a conversar 2 de nuestras más insignes egresadas de Relaciones Internacionales, Lara Gómez, quien es internacionalista de la Universidad del Norte. Desde temprano en su carrera descubrió el amor por la diplomacia y la gestión de eventos internacionales de gran escala. Ella comenzó mientras estudiaba apoyando eventos extracurriculares de su programa que ayudan a la formación integral de los estudiantes y al fomento de sus valores diplomáticos. Actualmente es asistente de la Dirección de Gestión y Relaciones Públicas Internacionales. En ese cargo apoya la realización de la Cátedra Europa, la Cátedra Global y en general las cátedras institucionales de amplia relevancia en la región. Bienvenida, Lara. Gracias, decana. Un gusto estar aquí y extendiendo las palabras que acaba de decir la señora María Emma Mejía. Es un lujazo tenerla aquí como conferencista inaugural de nuestra serie de Mujer y Poder Global, Rompiendo Techos de Cristal. También nos acompaña Mariana Tobar Sagre, quien también es internacionalista y especialista en negociación y manejo de conflictos de la Universidad del Norte. Es una apasionada de la diplomacia multilateral. Está motivada por su participación durante sus estudios de pregrado en numerosos ejercicios de simulación de organismos internacionales, donde ocupó unos cargos bien relevantes y tuvo un desempeño
excelente y el desarrollo de proyectos de servicio a la comunidad enfocados principalmente a la promoción de la paz y la educación, como socia activa del Club Rotaract Barranquilla Caribe y el Club Rotario de Barranquilla. Actualmente es asistente de la Decanatura de la División de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales, desde donde apoya todos los procesos académicos y administrativos de la división. Entonces, señoras y señores, los dejo con esta tripleta de lujo para conversar hoy sobre nuestros techos de cristal, derrumbando esos techos de cristal. Gracias, María Emma. Muchas gracias, decana, por la introducción y por propiciar este espacio. Muchísimas gracias, decana, y muchísimas gracias, embajadora, por su presencia en el día de hoy. Hoy, como mencionábamos un poco ahora, tenemos un espacio un poco bastante informal. Queremos conocer a la mujer detrás de toda esa hoja de vida ejemplar que acabamos de leer, la embajadora María Emma Mejía. Y vamos a empezar, digamos, con esta conversación, conociendo a grandes rasgos. Queremos conocer un poco más cómo ha sido la experiencia como mujer en la diplomacia colombiana. ¿Cuáles han sido las mayores dificultades o desafíos que ha enfrentado en su carrera y cuál considera que ha sido el factor o los factores determinantes para convertirse en mujer destacada en este ámbito predominantemente y tradicionalmente liderado por hombres? Pues gracias y al grano. Yo quería recordar cuando, creo que a los 17 años, nosotros hicimos un viaje, como el primer viaje que yo hice en la vida, pues a Nueva York, un grupo de egresadas de mi colegio. Yo soy de Medellín, del Gimnasio Los Pinares. Entonces hicimos un viaje y obviamente dentro del viaje siempre estaba pues Naciones Unidas. Ustedes saben, la entrada de Naciones Unidas por el área de visitantes, y al entrar vi los óleos de los secretarios generales, que los ponen así, unos óleos muy grandes, de un par de metros cada uno, los óleos de los que han sido secretarios generales. Y bueno, yo me quedé como con esa imagen sin detallar mucho el tema, cuando en 2014 yo regreso por esa misma entrada, ya con mucho protocolo y con toda la, con mucha pompa y ceremonia como representante permanente, embajadora ante las Naciones Unidas representando a Colombia. Yo pasé por ahí otra vez y volví a ver los óleos y dije, aquí falta algo falta. Y de una vez dije, obviamente falta una mujer. Es imposible que hayan pasado 70 años en ese momento. Hoy cumplimos ya 75 años de creada la organización. Y para mí fue un golpe como fuerte. Yo dije, no, voy a hacer algo. Los años que esté aquí o el tiempo que yo esté aquí voy a intentar batallar para que haya una alternativa real de una mujer como secretaria general de las Naciones Unidas. Entonces, eso me quedó a mí siempre. Y siempre he dicho que en la diplomacia o en los otros cargos, yo no creí que, si a mí me hubieran dicho en ese momento, cuando estaba saliendo del colegio, cuando me estaba graduando en la Pontificia Bolivariana, cuando estaba trabajando en esos primeros años en cine, que era lo que yo creí que iba a hacer en la vida, directora de cine y productora de cine, que yo iba a llegar a donde llegué, pues yo hubiera mirado para atrás y decir, ¿será que están hablando de otra persona y no de mí? No creo que vaya a ser yo, porque las mujeres a veces nos damos duro, nos golpeamos y no creemos en la posibilidad de que nosotras mismas vamos a tener una alternativa, como lo decías ahora, de poder llegar a cargos de dirección, a cargos de poder y a ejercerlo bien, con hombres y mujeres a la par. Entonces, yo creo que la diplomacia se me dio a mí muy fácil, inclusive en cargos que no, antes de que yo empezara en la política. Y yo empecé también como casi que por coincidencia, ¿no? Porque llegué de Londres, donde estudié cinematografía, y llegué con una película que el presidente Belisario Betancourt tenía la idea en ese momento de mostrar las películas colombianas, y mostró Ana Lenoir. Todas mis películas fueron películas
basadas en protagonistas mujeres. Ana Lenoir fue amante del libertador Simón Bolívar y ella siguió siempre pues muy de cerca al libertador desde el inicio de su campaña libertador en 1812 de Mompox, atravesó, dijéramos, fue casi que llega a Barranquilla, ya cuando el libertador estaba muerto, y el presidente mostró la película y estábamos como en una crisis institucional en Focine, que era el órgano que coordinaba y manejaba el cine colombiano, y Noemí Sanín, otra mujer muy destacada, muy importante, tal vez la primera que nos rompió ese techo de cristal, tanto como ministra de Comunicaciones y posteriormente como canciller de la República. Ella era la ministra de Comunicaciones y le dijo, oye Noemí, esta niña es paisa como nosotros, es cineasta, ¿qué es lo que quieren los cineastas? Que haya un cineasta dirigiendo sus destinos, ¿por qué no que dirija Focine? Y yo dije, bueno, me toca dejar de hacer cine, mi propio cine, pero empezar a trabajar, a dirigir el cine de otros. Entonces, ahí conozco a Luis Carlos Galán en el Congreso porque estábamos sacando la ley de financiación del cine nacional y empieza todo un periodo que yo creo que fue muy interesante de conocer semejante líder, de seguirle, de ver esa transparencia suya, esa batalla contra el narcotráfico y en favor de la vida que no tuvo tiempo prácticamente de vivirla y de llegar a la presidencia con los preceptos que él quería. Entonces ahí ya empieza la vida pública, empieza Focine, asesinan a Luis Carlos Galán, entonces a mí me toca asumir la Secretaría General de la campaña liberal con el presidente Gaviria y de ahí empezó como todo un trabajo y siempre era como mirando para atrás. Recuerdo otra anécdota y era, estábamos en Palacio con el presidente Gaviria en la casa privada y entonces él tenía la costumbre de caminar y Noemí y yo, ya ella de canciller, íbamos detrás. Yo venía de Medellín, de la consejería presidencial, que habían sido 3 años muy duros, muy difíciles y dice el presidente, yo quiero que usted sea embajador en España. Y obviamente yo miro a Noemí convencida que es Noemí la que le ofrecen el cargo. Y me dice, no, es que no es Noemí, es que es a usted. Y yo le dije, yo vengo de las comunas, de un blue jean, me voy a ir a la corona, dijéramos, a un cargo, yo no voy a ser capaz. Entonces, ese sentimiento yo creo que es algo que hay que vencer y tenemos que tener como mucha fe en nosotras mismas, ¿no? ¿Cómo lo tuvieron? Y con eso como que remato con lo de la ONU, que es una historia muy bella. En el año 45, cuando se decide crear, en la reunión de San Francisco, decide pues crearse después de la Liga de las Naciones, que lo conocen ustedes muy bien, deciden crear las Naciones Unidas y el primer presidente, el que llevó este proceso de San Francisco a Londres para la redacción de la carta fue un colombiano, Eduardo Zuleta Ángel, y él estuvo ese año de elaboración de lo que fue la Carta de las Naciones Unidas, y allí participaron, llegaron 6 mujeres, 3 de ellas latinoamericanas muy destacadas, no colombianas, pero latinoamericanas muy destacadas. Y claro, todo el mundo creía, páseme el café o usted la taipista. Nadie creyó que pudieran ser delegadas y tuvimos poquitas, pero muy buenas. Naciones Unidas siempre contó con ese apoyo, tanto que el preámbulo de la carta, como ustedes saben, habla de hombres y mujeres y el artículo 8 habla de hombres y mujeres y los derechos de las mujeres. Entonces creo que hemos tenido como esos momentos en que el rol de la mujer ha sido muy destacado y Colombia no ha estado ausente de eso. Cuando Noemí fue canciller, yo fui la segunda canciller, pero ya hoy ustedes ven nuevamente los óleos en la Cancillería de San Carlos y allí ya uno empieza a ver un grueso, digamos, un número interesante de mujeres cancilleres, 6 hasta ahora. Entonces hay como una credibilidad, una certeza de que ese papel es importante y en mi caso lo fue muy desde el principio, la seguridad de que conmigo llegarían otras mujeres, de que hay que abrir camino a otras, de que tenemos que trabajar hombres y mujeres juntos, que ese es el mundo más rico, más enriquecedor.
Y en Naciones Unidas, cuando creamos este grupo en favor, se llama Group of Friends in Favor of a Secretary General, Woman Secretary General. Y en ese momento fue muy bonito porque los más entusiastas, o el grupo fue igualmente entusiasta, las mujeres que los hombres, y hoy son 153 embajadores o países que representan lo que es ya no en favor de una mujer secretaria general, sino porque elegimos a Guterres, que en una columna que yo escribí este domingo digo el secretario feminista, porque ha defendido mucho la posición de la mujer. Ya hoy en día, dijéramos, ese esfuerzo se vio compensado con 13 candidatos, de los cuales 7 eran mujeres en la elección pasada. Y de pronto, si no es en esta que sale una mujer, porque el incumbent, como se llama, el que está en el cargo, pues tiene más alternativas de que sea reelecto Antonio Guterres, el portugués, probablemente en el próximo periodo, yo, no me cabe la menor duda de que va a ser una mujer, y ojalá de América Latina. Excelente espacio para reflexión y es muy cierto lo que dice y comparto también de pronto sus palabras porque me vi muy reflejada, porque yo también en un inicio bueno, estoy en el inicio de mi vida, me gustaría pensarlo así, que también tengo ese deseo por la producción cinematográfica y de repente también tengo este amor por la diplomacia y fue por eso que estudié Relaciones Internacionales, pero me estoy viendo como en un espejo de pronto en ese momento que dijo y de verdad que me llegó y me tocó las fibras de mi corazón y le doy las gracias porque me permite a mí de pronto verme en un futuro. Aquí de pronto no sé cómo es la dinámica, si es así conversado o como les parezca a ustedes, me van contando. Sí, lo podemos hacer conversado y creo que ya podemos llegar a unas preguntitas que tenemos nosotros acá y bueno, invitamos también al público a que nos deje sus preguntas en el chat de YouTube. Y bueno, yo aquí tengo una preguntita, que ¿cuál de pronto ha sido la situación más difícil que usted ha enfrentado en su carrera y pues cómo hizo para resolverla? Porque sí sabemos que en este mundo diplomático a veces se presentan unas situaciones que son bastante complejas. Pues yo diría que, a ver, si uno en retrospectiva mira, casi todos los momentos han sido difíciles. Yo no sé, este es un país donde el conflicto ha estado muy presente y en el ámbito de la diplomacia, en casi todos los momentos, tal vez con la excepción de mi embajada en España, yo salía de esos 3 años que les cuento cuando el presidente Gaviria, en medio de la guerra y la confrontación que se vivía por causa de Pablo Escobar y el cartel de Medellín en los 90, el presidente, el discurso de posesión, él dice, voy a hacer algo especial por Medellín y voy a nombrar a un consejero presidencial para Medellín para ver si logramos darle todo el peso específico y logramos desmilitarizar las comunas, que era un poco, Medellín estaba rodeada de tanquetas, Medellín es una tacita de plata, dijéramos así, le decimos cariñosamente, que está en medio, inmersa, dijéramos, la ciudad en medio de unas montañas, y esas comunas, particularmente la comuna nororiental, era muy violenta, era el sicariato, era el refugio del ejército de Escobar. Y entonces, el 10 de agosto, todo el mundo me veía a mí como ministra de Comunicaciones. Yo venía a la campaña y todo el mundo decía, no, pues ella va a ser ministra de Comunicaciones, es como su área y todo. Y resulta que nombraron, para que vean cómo es la vida, a Alberto Casas Santamaría, que hoy está casado conmigo. Y entonces el presidente me dice, no, usted vaya por Ellen y Alberto, su esposa que murió, me dice, vaya por Ellen y Alberto, que lo voy a nombrar ministro de Comunicaciones. Y yo decía, ese sí que soy yo, que era ministro de Comunicaciones. Entonces me voy a Medellín 3 años, muy duros, hasta el asesinato, pues hasta que logramos vencer a Pablo Escobar, el Estado, dijéramos, recuperar ese norte. Y yo me voy a España y fueron años
¿cómo decirles? Años en que comenzaba la apertura económica en Colombia, brillábamos en Iberoamérica. Era un momento muy especial de la presencia de Colombia en España. Se nos tenía un enorme aprecio. Entonces, fuera de esa época, yo creo que todo lo demás se hace con esfuerzo. Yo creo, no sé si a ustedes les ha pasado, si a la decana le ha pasado, pero seguramente es eso de que nada viene gratis, ¿no? Y entonces uno tiene que batallar en todos los momentos. Para mí lo más difícil en el ámbito de la diplomacia, yo creo que hay una cualidad que hay que empezar a adquirir y que en la era de las redes sociales a ustedes les debió tocar menos que a nosotros, pero nosotros tenemos mayor oratoria, mayor capacidad de comunicar. Yo veo a mi hijo tiene 28 años, acaba de cumplir 28 años y no le gusta hablar por teléfono. Entonces me dice, no mamá, yo, entonces todo el día entonces no hay como ese peso específico de la comunicación que a mí me parece fundamental. Y que pues yo tuve un gran maestro en eso que era pues Luis Carlos Galán, que yo creo que nos insistía mucho en esa capacidad de convencimiento. Entonces, ganar eso, mantenerlo en una era como esta, donde la mayoría de las comunicaciones son de mensaje y de poco texto y de poco vocabulario, me parece que es una cualidad muy importante y que es importante. Y difícil la Cancillería, porque a mí me tocó llegar a ser canciller. Yo venía de ministra de Educación y de pronto hubo una crisis, dentro de la crisis que se vivía en el gobierno del presidente Ernesto Samper por el proceso 8000, renuncia Rodrigo Pardo, un gran periodista también e internacionalista, renuncia Rodrigo y el presidente me dice, tengo que pedirle que sea canciller. Y yo dije, bueno, en este momento era difícil. Estábamos en el empalme, en el despacho del señor presidente, con Rodrigo Pardo, el presidente y yo, y entra Juan Mesa y dice, un famoso embajador que tuvimos nosotros de Estados Unidos, muy polémico, Miles Frechet, entra, me acaba de llamar Miles Frechet, el embajador de Estados Unidos, a decirme que me retiran, que le van a retirar la visa en media hora para los Estados Unidos. Y esto fue como un baldado de agua fría. Al día siguiente, Julio Sánchez Cristo me pregunta, si usted hubiera sabido en ese momento que no iba a contar con el apoyo de Estados Unidos, que no iba a tener visa a su presidente, que eso era una cosa muy grave en ese momento, usted hubiera aceptado. Y yo como que me quedé pensando y dije, sí, no. Por un segundo lo dudé y de pronto dije, sí, no, el capitán no se baja del barco, yo no me voy a bajar de este barco. Y entonces arrancó una etapa muy difícil, donde otra vez ser mujer fue muy bonito porque nosotros tuvimos con Madeleine Albright, no sé si la conocen ustedes, una gran académica que ha escrito unos libros de política exterior pues, y de diplomacia muy importantes. Ella era embajadora en Naciones Unidas de su país antes de ser canciller y llega y dice, cuando mi visita, estaba Hillary Clinton era la primera dama, y ella dijo, éramos 7 en el mundo, yo creo, 6 o 7 mujeres cancilleres en el mundo, y dijo, si alguna vez usted me necesita, a pesar de este rompimiento de relaciones, si lo pudiéramos llamar así, o de este alejamiento, distanciamiento, somos mujeres, y yo le voy a pasar inmediatamente al teléfono, y cuente conmigo. Y lo propio dijo la primera dama. Entonces, hay como, en esos momentos difíciles, siempre aparece un salvavidas. Qué valioso testimonio y qué increíble historia conocer que también tenemos, digamos, en esos espacios, ese apoyo o esa palabra de aliento que necesitamos en momentos difíciles. Y justamente sobre este tema de cómo nos ven a las mujeres en algunos escenarios, digamos, porque el aspecto cultural permea mucho también en las relaciones diplomáticas que tenemos con algunos países donde el rol de la mujer, si bien hasta cierto punto es tolerado, cuando ocupamos ciertas posiciones de poder que tienen esa tradición masculina tan marcada, es muchísimo más difícil y mejor dicho, quedé fascinada
con el tema de la experiencia en los modelos de Naciones Unidas, porque Lara y yo somos hijas de los modelos de Naciones Unidas y de la OEA, que además organizamos en la universidad. Entonces, escuchar que también usted participó y que eso de alguna forma la motivó a su participación en la diplomacia, creo que va a ser una motivación muy grande para los que nos están viendo. Pero quería preguntar, digamos, un poco ahondando en ese tema del rol femenino en espacios culturales, donde el rol de la mujer en posición de poder es tan difícil. Digamos, ¿tuvo alguna situación o cómo fue la relación diplomática con países en los que esos roles femeninos no son vistos iguales? Yo diría que ahí todavía tenemos un vacío muy grande, porque cuando uno mira, cuando ustedes ven la composición, Laura Soto, que es mi muy querida, yo todavía le digo intern, que ya no es, ya es una gran profesional, pero fue intern en Naciones Unidas y quiere seguir la carrera diplomática. Yo creo que eso es algo muy deseable. A mí me parece que ahí cuando uno ve el mapa de lo que es el Consejo de Seguridad y la soledad de la falta de presencia de mujeres en ese Consejo de Seguridad de 15, bueno, mucho tiempo no hubo ninguna. Dijéramos, en el organismo que predica que debe haber equidad de género, que lo puso en su preámbulo, que lo puso en la carta en el artículo 8, que tuvo mujeres como Eleanor Roosevelt escribiendo, dijéramos, los derechos humanos, la Carta de los Derechos Humanos, y no lo practica. Entonces es algo que no ha sido fácil, porque no basta con que unos pocos países nombren mujeres, ya eso está ocurriendo, particularmente Occidente, pero miren nomás la representación de mujeres en América Latina. Tenemos una presidenta en Trinidad y Tobago, tenemos 6 vicepresidentas en todo el continente, y bueno, ahora si hablamos del hemisferio, tenemos a Kamala Harris, que es muy importante. Pero como que la toma principal de decisiones sobre paz y seguridad en el mundo, donde se deciden las guerras, la paz, la inversión en esas guerras o en esa paz, la presencia de misiones como la que tiene Colombia, la misión política especial, o los escenarios de mantenimiento de la paz, pasamos sin mujeres, yo diría que 70 años, pues, fácilmente. Cuando llegó Samantha Power, que tal vez la recordarán, tiene un libro que les recomiendo mucho, se llama Memorias de un idealista. Ella es premio Pulitzer y era corresponsal de guerra, y ahora acaba de ser nombrada y ratificada ya por el Congreso, por el presidente Biden, para dirigir USAID, la agencia de cooperación americana que tanto nos ayuda a nosotros. Era ella, y ella, en un momento era ella, y después llegó la embajadora del Reino Unido, y muy poquitas, dijéramos. Entonces, en esa toma de decisiones, que lo hacía difícil, porque yo recuerdo cuando por primera vez trajimos al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a América Latina, fue aquí a Colombia que yo lo traje al Consejo de Seguridad, y era un escenario supremamente masculino. Entonces uno como que se impresionaba muchísimo de esa situación. Hay que superar la fachada, es otra cosa que a veces a uno le dicen, claro, como esta tiene buena presencia, entonces pues por eso, claro, la nombraron por eso, o está ahí por eso, o llegó allá, o le va bien porque es como bonita, y hay que superar eso. Es decir, yo creo que la feminidad o la elegancia, y lo digo por igual en la diplomacia, hombres y mujeres, es fundamental. Uno ve en Naciones Unidas, no hay nadie, ni siquiera en verano, que pueda entrar a Naciones Unidas sin corbata. Ustedes lo han visto, ¿no? Los señores tienen que estar bien, estar de corbata en ese calor de Nueva York, y la gente, uno tiene que estar como bien. Hay ciertos decoros que todavía se mantienen en ese escenario de la diplomacia, que yo creo que es muy importante. Y superar ese estigma, no creer
lo que a uno le dicen, porque a veces a uno le dicen es que es por eso, que claro, usted se lo ganó muy fácil, le toca más fácil a usted que a uno. No, la fachada es una cosa, pero lo que hay de aquí a aquí es lo que importa y por dentro. Entonces yo creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta y hacer el esfuerzo. Todos los días hay que hacer el esfuerzo. Laura lo recordará, yo era muy estricta con los discursos. Hay que pronunciar 3 o 4 discursos diarios de distintos temas en Naciones Unidas todos los días ante los distintos organismos. Y volverlos a hacer y repetirlos, y no es simplemente escribir algo y entonces uno echa el discurso y punto. No, eso no es lo suficiente. Yo creo que esa es una parte que para mí también es muy importante. Bueno, retomando ahí lo que acabas pues, de mencionar de todo el protocolo o las reglas de protocolo que existen en la diplomacia, yo teníamos una preguntita que nos llama mucho la atención porque, claro, Mariana ya lo mencionó, desde hace muchos años hemos trabajado en estos eventos de simulación académica de lo que es un organismo multilateral y sabemos y respetamos mucho todos los protocolos y todas las reglas que hay, que bueno, que están por alguna razón. Pero le quisiera preguntar de pronto si hay casos específicos en donde cree que el protocolo excesivo es nocivo para las relaciones entre países, si de pronto una conversación más amena o más de confianza, un tú y yo, sea de pronto mejor que esas reglas tan exhaustivas que hay para el protocolo pues en la diplomacia. Es muy importante lo que acabas de decir, es definitivo, porque ahí sí que se ve, la pregunta anterior también, en las diferencias culturales de formación y de las cancillerías, porque uno casi que hay sellos específicos. Una cosa es China, otra cosa Rusia, que es una escuela pues que tiene cuántos años, otra los países asiáticos con este enorme formalismo, distancia prácticamente, no sé si llamarlo frialdad, pero distancia, definitivamente. Pero hay momentos en que hay que romper no el protocolo, no ser permisivo, no se trata de ciertas confianzas, dijéramos, en diplomacia. Yo no creo que sea bueno a mí. No lo recomiendo y me ha ido bien y creo que es importante mantener esas distancias, pero en momentos, recuerdo lo que fue la negociación del proceso de paz, que fue una negociación muy difícil, muy larga y absolutamente indispensable. Había que tener una misión de acompañamiento a ese proceso de paz, que era la única buena noticia que se producía en materia de paz y seguridad en la ONU en mucho tiempo, porque había 38 misiones en distintos países, particularmente casi todos en África, lamentablemente, pero había que tener ese acompañamiento para estar seguros que iban a poder estar todos estos años. Aquí no nos parece, porque claro, a veces el proceso de paz se ve como desgastado, y puede que sí, pero después de ese largo conflicto necesitábamos a alguien de peso que pudiera dirimir los conflictos, las diferencias que íbamos a tener. Entonces ahí en ese momento yo necesitaba mucha confianza, yo necesitaba reuniones en privado, que nunca se hacen. Usted no le puede pedir a un embajador, dígale a su asistente o dígale a su primer secretario que salga, o a su ministro consejero o a su experto en asuntos de América Latina o de paz y seguridad o Consejo de Seguridad, que se salga porque yo quiero hablar en privado con el señor embajador. Y a mí me tocaba con los 15 miembros y con algunos que eran determinantes en el presupuesto, en la quinta comisión, que es la que coordina, los presupuestos. Entonces era tener que hacer eso, por ejemplo, de decirle, me urge al embajador de Francia o al embajador del Reino Unido, necesito hablar con usted en privado. Nada, todo el mundo toma nota, todo el mundo tiene que tener un testigo, no puede haber no testigos. Entonces, pero esos momentos, esa relación de mucho respeto, pero de cierto calor humano, literalmente, de humanidad, me permitieron a mí ganarme esa confianza como para que ellos supieran
que pues yo iba a hablar de algún tema, en este caso los mensajes del presidente o de mi canciller, que eran esenciales para el futuro y la suerte de la misión. Entonces hay como que combinar y entender muy bien. Hay países que definitivamente no, pues uno con China no se va a poner a hacer ese ejercicio porque pues lo pierde. Pero aún con Rusia yo pude tener ese enorme privilegio. Entonces hay como que mezclar, pero pues obviamente humanidad, no confianzudez, dijéramos. Claro, por supuesto. Y en el marco, digamos, de esa no confianzudez, pero sí como un poco distensionar los ánimos un poco en el ambiente medio de una negociación, pienso yo, que es a lo que se debe como apuntar para el logro de unos intereses o de unos objetivos específicos. Pero también hablando de un poco de temas, quisiéramos que nos contara alguna anécdota o una historia a lo largo de su carrera, puede ser en el ámbito de la diplomacia o como periodista, en esta nueva faceta, digamos, o en el colegio, en la universidad, no sé, alguna historia, una anécdota que nos cuente que, como decimos los jóvenes, parece chiste, pero es anécdota. Como, a ver, yo creo que a mí donde más dificultades yo he tenido con esas anécdotas, precisamente en China, en la cena de Estado, y de pronto yo decía, bueno, yo no me voy a poder comer esto que me están dando, literal, porque uno dice, ay, qué delicia comida china, ¿no? Yo nunca le quedo a ir al restaurante en Barranquilla o aquí en Bogotá o en Medellín, el restaurante chino de la esquina, no. Entonces yo recuerdo que era, esto me va a superar, no puedo, no tengo cómo meterlo, no hay mantel, entonces no lo puedo meter debajo del mantel, no se lo puedo pasar a mi asistente, aquí no hay nadie a mi lado. Y esas cosas a mí me hacían sufrir mucho, porque eran 30 platos, y uno dice, esto va a ser literalmente un fiasco y un desastre y una desatención, porque todo el mundo es esperando que la señora canciller pues deguste las exquisiteces que le están dando. Entonces, ese tipo de situaciones que son a veces sencillas o a veces un poco anécdotas que aparentemente no son tan importantes, sí lo son. Y tal vez lo otro en el mundo de la filantropía, cuando para hacerle el homenaje a una vecina de ustedes, porque el Colegio de la Playa nuestro, el Colegio Pies Descalzos, es ahí vecinito a la universidad, por eso decía yo al principio que mi recuerdo siempre con la Norte, todos nuestros egresados que se han brillado por su excelencia del barrio de la Playa, han podido estudiar en la Norte, entonces hay como una entre Shakira y la Norte y nosotros y la Norte, una cosa como muy, muy especial con Uninorte. Yo recuerdo cuando me sorprendió porque yo venía de la política, yo he sido candidata, estaba saliendo de la candidatura como vicepresidenta liberal en el 98 y me iba a presentar a la alcaldía de Bogotá, iba a ser alcaldesa, la primera mujer alcaldesa, tuvimos que esperar 20 años a que llegara Claudia López, pero me acuerdo que me llamó Shakira y me dijo, ay, yo la había condecorado a ella cuando yo era canciller. Entonces me mandan una razón y me dicen que la invita a Panamá, que por qué no se viene para Panamá, que necesita hablar con usted. Y yo digo, bueno, esto es la cosa más inusual del mundo, porque yo pues digo que tengo que ver una política curtida en esto. Shakira, los artistas no les gusta mucho la cosa política. Entonces llego a Panamá y era el Tour de la Mangosta, que fue un tour muy exitoso. Entonces sale esta cobra de ahí, una cosa gigantesca, y yo digo, ¿yo qué hago aquí metida? Entonces yo era literal como un arroz con leche, no tenía nada que ver con nadie, ni ningún sentido de nada, y fue muy, muy especial porque ella me dice, ay, Mari, necesito que hagamos algo con la fundación, necesitamos fortalecer la fundación, vente a dirigir la Fundación Pies Descalzos. Le dije, yo voy a ser alcaldesa de Bogotá. No, solo por si pierdes, vente y acompáñame en Pies Descalzos. Y bueno, pasaron 10 años que estuvimos juntas y todavía sigo en su junta directiva cuando pues
con excepción de ese periodo en Naciones Unidas. Entonces son esos momentos donde uno no se debe como cerrar, no tenerle como miedo a nada, a ningún desafío, tenerle miedo. Este era para mí una cosa completamente nueva, la filantropía y conseguir recursos y meterse. Entonces creo que es una anécdota que describe mucho como que uno tiene que estar abierto porque hay veces que le pasan cosas, ¿no? Muy interesantes y que uno dice, bueno, ¿y yo por qué voy a trabajar? Yo ex canciller de la República y voy a trabajar de directora, teníamos exactamente yo creo que 1.000 pesos, pues, porque no eran las vacas gordas todavía. Y entonces era una oficinita así chiquitica, yo venía del Palacio de San Carlos, ¿no? Y era en un escritorito compartido con la manager que también, teníamos 5 pesos literal. Y entonces yo dije, bueno, aquí estamos, esto es lo que nos dio la vida. No, ir a revisar lo que es la Fundación Pies Descalzos, ¿no? O sea, Sí. qué satisfacción la que usted debe tener por todo lo que ha logrado la Fundación y cómo la evolución que ha tenido en la Fundación y que ayudan a tantos jóvenes que de verdad sí lo necesitan. Total. Yo creo que Pies Descalzos es no sé si leyeron y si no se les recomiendo, hace tal vez como 8 días o 10 días una columna del escritor Juan Esteban Constaín, tal vez lo conocerán o lo habrán leído, si no lo recomiendo mucho, y Juan Esteban Constaín hace una columna sobre Shakira muy bonita, ¿no? En lo que es Pies Descalzos y lo que es esa tarea y como la responsabilidad de los artistas a raíz del paro y otras cosas. Entonces, yo creo que ahí visibilizar y comunicar para mí es fundamental, no tenerle miedo a las cosas es fundamental y tener confianza en uno mismo, ¿no? Y querer a la gente. Yo creo que una cualidad que a veces se pierde y uno lo ve mucho en Naciones Unidas, como es ese mundo tan competitivo, tan difícil, donde uno batalla por los 5 pesos para su proyecto, o dijéramos, si, por ejemplo, en el caso nuestro, la misión política era una misión muy costosa, es una misión muy costosa, es gruesa, es robusta. Y claro, si me lo dan a mí, de pronto no se lo dan a Burundi o no se lo dan a Mali, entonces obviamente pues cada cosa hay que batallarla mucho. Entonces nunca perder, no solo ese calor humano, sino también pues como esa sencillez y esa humildad, ¿no? Uno tiene que ser como humilde, creo que es una gran cualidad también. Sí, por ahí yo he escuchado y estoy muy de acuerdo que lo que le falta al mundo es humanidad. Y yo creo que esa virtud, porque la considero una virtud, ser muy humano y estar siempre al servicio de los demás, es como construimos país, ¿no? Como construimos sociedad. Bueno, yo creo, Mari, que tengo varias preguntas del público, las he estado leyendo y están súper interesantes. Me gustaría iniciar con una pregunta de nuestra decana. Sería bueno que la embajadora nos cuente cuál ha sentido ella que ha sido su principal techo de cristal. ¿Me repites, por favor? No, Sí, ¿te perdí la señal? ¿Cuál ha sido su principal, ese romper techos de cristal? ¿Cuál considera que ha sido el principal en su carrera? Para mí tal vez ir a la Consejería Presidencial para Medellín en el 90 era desaconsejable que fuera mujer. Me iba a enfrentar a Pablo Escobar, tenía que vencer la obstinación del Estado, todo, pero particularmente los militares. Estaba el general Harold Bedoya, recuerdo, comandante de la 4ª Brigada en Medellín, y como les contaba, literalmente las comunas estaban sitiadas o rodeadas, intentando, dijéramos, con tanquetas, combatir a este efecto nuevo que era el sicariato, que era el ejército privado de jóvenes que eran producto de muchas violencias, ya venían del Urabá, las mamás, antioqueño, de la violencia de los años, de la violencia del 9 de abril. Entonces había como una sensación muy difícil y todo desaconsejaba que una mujer fuera, que además se había ido de Medellín hacía ya rato, soy paisa, pero ya me había ido hacía rato
de Medellín fuera a pacificar la ciudad. Y yo creo que había que romper todos los estigmas, todos esos techos de cristal que nos habían puesto en un ámbito que ni Naciones Unidas, apenas ahora lo estamos logrando, pero los ejércitos son masculinos, casi todos. Los cascos azules son masculinos prácticamente. Ahora ya empezamos a tener jefas de misión, mujeres. Pero entonces todo desaconsejaba y todo hacía predecir un fracaso de ese esfuerzo. Ni los alcaldes de la ciudad lo querían, ni el gobernador de la ciudad la quería, que hubiese un mandato por encima, dijéramos, de ellos, ni los ministros en Bogotá, porque pues decían, esta señora tiene relación, esta consejera tiene relación directa con el presidente y se nos está saltando los ministros. Entonces, toda la fórmula del fracaso, porque era mujer. Ahí sí es la única vez en que yo de verdad sentí, oye, esto no puede ser, no nos puede estar pasando esto. Y claro, la situación de seguridad era muy difícil. Yo no podía vivir donde mis papás por seguridad. Entonces todo era desaconsejable. Y romperlo, dijéramos, fue una satisfacción. Ahí sí dije, no me voy a dejar. Entonces ahí sí con hasta que yo creo que conseguí una especie de pasaporte de Pablo Escobar que decía por allá en una comuna, no, a la monita, que me decían la monita, no, a la monita, pues bueno, no le hagan nada a la monita, si quiere subir a los populares que suba, si quiere ir a Santo Domingo Sabia, déjenla. Pero eso sí viene sin seguridad, entonces todos los escoltas míos que iban disfrazados de sicarios, más o menos, o de chicos, pues ahí mismo les decían ustedes del DAS. Entonces, yo creo que ese es el momento para mí más crítico y pasaron casi 30 meses, 29 meses en tal vez la tarea más hermosa que yo he hecho en mi vida, porque ahí sí literalmente era salvar vidas. Era que no me lleguen más NNs en la mañana, que nos llegaban desde los policías a 2 millones de pesos que mataba Escobar hasta los niños que venían de estar en un programa que yo abrí de canal Teleantioquia y a la mañana siguiente yo decía, no lo mataron. Entonces yo creo que eso fue muy duro, pero ayudó a romper como ese estigma. Claro, definitivamente ha sido todo un desafío. Ya hablamos un poco como de la humanidad que se necesita y hay otra frase con la que me voy a quedar como de no tenerle miedo a las cosas, digamos, apostar siempre por nosotros mismos y atrevernos a hacer cosas, tomar las oportunidades que se nos presentan, digamos, yo me quedo con eso y muy en la línea de ese consejo de la humanidad y de no tenerle miedo como a explotar nuestro potencial, porque así lo considero. Nos preguntan aquí en el público, ¿cuál sería, a su parecer, la caja de herramientas con la que debería contar toda mujer que tenga aspiraciones de desempeñar liderazgo en la diplomacia? Esa pregunta está llaman de los diplomáticos. Pues la receta completa, yo creo que la hemos dicho un poco, son cualidades, obviamente estudiar. Para mí, no creo que uno deje nunca de estudiar, ¿no? Porque a uno le dicen que hay profesiones en las cuales no tiene que volver a estudiar. Tal vez los médicos, yo me acuerdo, tengo un hermano médico, somos 5 mujeres y un hombre, y siempre decían, no, es que Gonzalo es el único que le va a tocar estudiar toda la vida porque es médico, y los médicos tienen que actualizarse y no sé qué. Y yo dije, no, porque pues hay que estudiar, porque si no estudiamos y nos actualizamos y estamos permanentemente. Entonces yo creo que es esa disciplina, hay que tener una gran disciplina. Nada llega solo. No aceptar el mínimo. A mí, tal vez en la diplomacia, y eso que yo tuve funcionarios extraordinarios, he tenido siempre, casi siempre de carrera, me gustan mucho los funcionarios de carrera, amo la Cancillería de San Carlos, creo que tienen potencial enorme, y me da rabia cuando nombran hijos de políticos o cosas así, porque digo, ay, no, la oportunidad de tanta gente buena, pero dijéramos, cuando
no sé, como you take it for granted, ¿no? Entonces hay un discurso sobre la 1325 en el Consejo de Seguridad, sobre mujer, paz y seguridad, y mandan de la Cancillería el discurso, porque claro, hay que tener la línea, dijéramos, de Bogotá. Y entonces, bueno, este es el discurso. Y a uno le entrega el discurso y uno dice, ¿usted cree que yo voy a leer esto? Pues sí, será esto lo que a ver, pensemos, siéntese conmigo y empecemos a pensar qué dice ahí, qué ha hecho Colombia, lea lo que dijo el presidente, lea lo que dijo la canciller, váyase y mire tal cosa, investigue, pero no coma entero, no coma, no. Entonces eso me parece que es otro elemento que yo en mi caja de herramientas tendría siempre. El metro, hablando de herramientas, el metro, con qué medir uno, en qué prioriza, porque pues uno no puede priorizarlo todo, ¿no? En Naciones Unidas es un riesgo muy grande, porque claro, uno puede decir, bueno, me meto a COSOC, que yo voy a estar aquí, yo presido esto, y yo me voy a tal al CSW, y entonces uno tiene que priorizar y abrir su espacio. Uno casi siempre tiene jefes o jefas en la vida, en todo, siempre hay uno por encima de uno. Entonces, esa es otra cosa que a mí me parece interesante y es un poquitico de autonomía. La diplomacia es muy rígida y uno tiene que seguir órdenes como los militares, pero un poquitico de iniciativa. Yo siempre decía, no, maravilloso lo que me mandan decir de la Cancillería, esto no se debe decir así tan en público, pero yo creo que es como que uno tenga esa posibilidad de echar su gotica de ingrediente, ¿no? Su pimientica adicional. Creo que eso es muy importante para esa caja de herramientas y medir muy bien los compromisos, en qué te vas a meter y cómo te vas a meter. Súper importante y sobre todo unas cosas de las que mencionó que en mi oficina y mi jefe lo recalca mucho, que dice trust but verify, en esa búsqueda de la información. Exactamente. Sí, porque aquí tenemos varias... Perdón. Sí, solo una cosita, pero... porque es que hoy hay un peligro muy grande, porque uno confía más en Wikipedia o en Google o en lo que sea que en uno mismo, o que en un libro que escribió el expresidente Alberto Lleras sobre la OEA, y uno dice, no, esto es lo que diga Google, lo que diga entonces Wikipedia. Entonces ese concepto es más peligroso hoy en día, más difícil, porque la información está ahí. Y hay el riesgo de que uno confíe en exceso en ella y no en la literatura o en la academia. Sí, sobre todo ahora en la época de los fake news, tan peligrosos. Claro. De la información falsa. Bueno, yo tengo aquí una pregunta ya para ir también culminando. Unas preguntas del público y las voy a resumir en una. Y antes de hacerle la pregunta, le quisiera compartir de pronto una anécdota que me pasó a mí iniciando mi carrera. Estábamos creo que fue el segundo semestre, y un profesor nos preguntó, nos dijo que nos presentáramos y nos dijo cuál es su mayor sueño o cuál es su sueño. Entonces yo me levanté y dije, bueno, mi nombre es Lara Gómez, soy de Relaciones Internacionales y yo quiero ser la primera presidenta mujer de Colombia. Y culmino, y quiero que todos aquí voten por mí. El profesor me miró súper extrañado y me dijo, no molestes en clase, por favor, sé seria y dime la verdad. O sea, no quiero que estés molestando en clase. Pero profesor, en ningún momento yo he dicho que eso no es verdad. Yo quiero ser la primera presidenta mujer de Colombia o presidenta de Colombia. No le estoy molestando a la clase ni saboteándosela. Es cierto, ese es mi sueño. Y ahí me quedé como que, bueno, ¿y este señor por qué me está como diciendo que ese no puede ser mi sueño? Sí, claro. Entonces, para resumir con esa anécdota, la pregunta aquí que tienen varias personas en el chat es, ¿cuál es el siguiente escalón para lograr tener una presidenta en Colombia? ¿Cuál considera? Si hay un ámbito difícil para la mujer, todavía hoy es el ámbito de la política. Es muy complejo, es un escenario, otra vez, volvemos a las hostilidades, mucha gente cuestiona. Yo recuerdo tal vez la primera vez que hubo
como una decisión política de abrir un espacio a la mujer antes de que existiera ley de cuotas y lo que ya hoy hay, la paridad 1-1, que esperamos que haya en en las elecciones de marzo para el Congreso de la República. Pero fue Belisario Betancur que decidió nombrar por decreto a todas las viceministras mujeres. Y eso abrió un espacio, Noemí Samyn y muchas otras que salieron, dijéramos, en esa cochada. Pero la política, Noemí lo describe muy bien también, la política es un escenario muy, muy duro y es hostil, pero fíjese, ya tenemos, bueno, si contamos gobernadores y alcaldesas de ciudades importantes, es muy poquito. Pues tenemos Cali, que es importante, tenemos Bogotá, que es importante, y hemos abierto un poquito, bueno, Barranquilla, muy importante, pero es así contadito, ¿no? Hacer política, estar en una plaza pública, conquistar el voto popular es muy efímero, muy difícil para las mujeres, muy esquivo, sobre todo muy esquivo. Yo no tuve suerte en la elección. Fue maravilloso para mí conocer el país y estar en la candidatura a la vicepresidencia, pero es un escenario bastante fuerte todavía hoy. Es como lo que yo digo sobre Naciones Unidas. No fue en el 16, hicimos la campaña, 150 países nos apoyaron, logramos que de los 13 candidatos, 7 países escogieran mujeres para la opción, dijéramos, de ese país al cargo de secretario general, que es un logro. Se eligió a Guterres, se va a reelegir otros 5 años a Guterres, o sea, hasta el 27 no hay opción de tener en el cargo más importante multilateral otra posibilidad de una mujer, pero va a llegar. Entonces, tiene que surgir más gente como tú, que diga a los 20, yo voy a ser presidente de Colombia. Entonces, la política es esquiva y para la gente joven está siendo esquiva. Y creo que hay que creer en ella, porque ¿qué hacemos si eso es como funcionan las democracias? Entonces, yo creo que es que nos antojemos, que nos metamos y abrir camino, abrir camino. Y ahí vamos. Va a llegar. Sí, muchísimas gracias. Ser valiente y tener confianza en las capacidades y en el potencial que uno mismo tiene y también identificar entre los compañeros, porque creo que esa camaradería, de pronto cuando uno va creciendo un poco se pierde. Estamos en una sociedad que a veces es muy competitiva, pero mantener siempre como ese apoyo y poder resaltar las habilidades o el potencial del otro también nos ayuda a irnos impulsando entre todos. Quisiéramos tenerla aquí, hay muchísimas preguntas, ojalá nos regalara otro espacio y pudiéramos seguir conversando, pero ya para terminar, le vamos a hacer unas preguntitas rápidas, 2 opciones, usted nos dice una, y con eso cerramos. Aquí las preguntitas, ¿clima frío o clima caliente? Templadito como Medellín, templadito, ni tan frío como Bogotá, ni tan caliente como Barranquilla. Buena elección. ¿Traje de pantalón o con vestido o falda? Vestido o falda. ¿Ciudad favorita por fuera de Colombia para vivir? Londres. ¿Líder mundial actual que más admire? Angela Merkel, definitivamente. Wow. ¿Multilateral o bilateral? Multilateral, toda la vida. Y por último, y esto nos lo han repetido un montón en el chat, creo que se mueren por escuchar esto de usted, un consejo para las mujeres o para las jóvenes que quieren empezar o aspiran a una carrera diplomática. Metérsela toda, creer que lo van a lograr, creo que eso es lo más importante. Esta cosita, esto aquí y un poquito de corazón. Yo creo que son las 2 esencias fundamentales para ese logro. Ojalá lo hagan, las necesitamos.
Muchísimas gracias, embajadora, por sus palabras, su testimonio, su experiencia. Es un espacio que nos hemos disfrutado mucho, tenemos muchísimos comentarios positivos. De verdad que ojalá podamos tenerla en una futura ocasión. Ojalá también podamos tenerla presencialmente en el campus de Uninorte. Esta es su casa. Qué bueno, muchísimas gracias a ustedes. Ojalá así sea y podamos encontrarnos cara a cara y hacer estas charlas y seguir estos módulos que ustedes están haciendo por mucho tiempo más. Así que de verdad gracias a Uninorte, gracias a la decana y a ustedes dos que ya veo que tienen una estrellita, Clara, a Laura, que está por allí también con nosotros y que nos ayuda tanto. A las tres, muchísimas gracias. Qué importante este espacio, de verdad. Y quiero comentar algo que me pasó durante la entrevista, cuando usted mencionó lo que le ocurrió con Hillary Clinton y con Madeleine Albright. Me llegó, voy a confesar que se me aguaron los ojos, porque ver esa camaradería de mujeres es importante. Verla a usted asequible es importante, y como lo contó en esa anécdota, verlas a ella, a esas dos personajes también asequibles y que están ahí para otra mujer, aunque la situación entre países no hubiese sido la mejor, es importante, y yo creo que el espacio de verdad que ha sido invaluable. Muchísimas gracias, embajadora. A ustedes, de verdad, y a toda esa cantidad de gente que leo aquí, que está conectada, muchísimas gracias y de verdad pronto lo haremos, sé que sí, pronto lo vamos a hacer presencialmente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted y a todos los asistentes que nos acompañaron hoy en esta sesión de Cátedra Global. Que tengan una feliz tarde. Fuerte abrazo, gracias. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.